Estaba ahí observando a Margarita mientras contaba sus últimos pesos sobre la mesa de la cocina, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido irregular de su corazón cansado, cada suspiro que cargaba 83 años de dolor silencioso, cada pensamiento que la empujaba a tomar una decisión que cambiaría todo. Caminé descalzo por las calles polvorientas de Guadalajara hasta llegar a esta casa pequeña, donde un alma estaba a punto de hacer la pregunta más importante de su vida. Margarita no sabía que en exactamente 47 minutos me miraría a los ojos y pronunciaría palabras que detendrían el tiempo mismo, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Pude ver cómo sus manos arrugadas temblaban mientras separaba las monedas en dos montones desiguales. Uno para la renta que no alcanzaba, otro para el pan que ya no podía masticar bien. Vi cómo sus ojos se posaban en la fotografía enmarcada sobre la repisa, esa imagen descolorida donde una niña de 7 años sonreía sin saber que su abuela viviría lo suficiente para verla convertirse en una mujer que jamás regresaría a visitarla. Sentí el peso exacto de su soledad, ese tipo particular de abandono que solo conocen quienes han sobrevivido a todos los que amaron y ahora esperan. La muerte como se espera a un amigo que tarda demasiado en no llegar. Observé cómo se levantaba con dificultad de la silla, aferrándose a la mesa con fuerza, porque sus rodillas ya no respondían como antes. La seguí con la mirada mientras caminaba hacia la ventana y miraba la calle vacía, buscando algo que sabía que no llegaría. Ningún visitante, ninguna llamada, ninguna señal de que alguien en este mundo recordara que Margarita González de Herrera todavía respiraba, todavía sentía, todavía importaba. Pude escuchar el silencio que llenaba cada rincón de esa casa, un silencio tan denso que ahogaba cualquier esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Me acerqué un poco más, aunque ella aún no podía percibirme. Sabía exactamente lo que vendría en los próximos minutos. Sabía que tomaría su rebozo azul desgastado, el mismo que su madre le había tejido 60 años atrás. Sabía que caminaría 3 cuadras hasta la iglesia de San Miguel, no porque tuviera fe, sino porque era el único lugar donde alguien la saludaba, aunque fuera por cortesía. Sabía que se sentaría en la última banca, la más cercana a la salida, porque así podía irse sin que nadie notara su presencia o su ausencia. Y sabía que yo estaría esperándola exactamente ahí, en ese momento preciso en que su corazón finalmente se atrevería a pronunciar en voz alta el deseo más profundo y más aterrador que había guardado en silencio durante décadas. Vi cómo tomaba el rebozo y lo colocaba sobre sus hombros con movimientos lentos y deliberados. Era hora de que me revelara ante ella. Era hora de responder a todas las oraciones que había susurrado en la oscuridad, creyendo que nadie escuchaba. Llegué a la iglesia de San Miguel antes que ella, aunque en realidad siempre había estado ahí. Me senté en la banca que compartía con el señor Domínguez los domingos. Ese hombre que había dejado de asistir hace 3 semanas porque su esposa murió y ya no encontraba razón para seguir viniendo. Observé cómo las puertas de madera antigua se abrían lentamente y Margarita entraba con pasos pequeños y cautelosos, como si temiera molestar incluso al silencio. Podía sentir cómo su cuerpo protestaba con cada movimiento, cómo sus pies hinchados dolían dentro de esos zapatos que había comprado en el mercado de segunda mano, porque los nuevos eran un lujo que no podía permitirse. Ella no me vio de inmediato. Primero miró hacia el altar, luego hacia los confesionarios vacíos, después hacia las velas que ardían con llamas pequeñas y temblorosas. Finalmente caminó hacia su banca de siempre, esa última fila donde la luz no llegaba con tanta fuerza y donde podía sentarse sin que nadie le prestara atención. Fue entonces cuando permití que sus ojos me encontraran. Me quedé quieto, esperando, dejando que procesara mi presencia. Vi cómo se detenía a mitad de camino. Sus ojos se entrecerraron tratando de enfocar mi rostro en la penumbra. Pude sentir la confusión apoderándose de ella, esa sensación de reconocer algo que no debería ser posible reconocer. Me levanté despacio y caminé hacia ella con pasos que no hicieron ningún sonido contra el piso de piedra fría. Cuando estuve lo suficientemente cerca para que pudiera ver mis ojos claramente,
Le sonreí con una calidez que hizo que su respiración se detuviera por un instante. «Hola, Margarita González de Herrera», le dije con voz suave pero firme. «Sabía que vendrías hoy a las 4:27 de la tarde, exactamente como lo has hecho cada jueves durante los últimos 11 años». Ella parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de despertar de un sueño. Sus labios se movieron pero no emitieron ningún sonido. Vi cómo su mano se aferraba con más fuerza al respaldo de la banca más cercana, buscando estabilidad en un mundo que de repente había dejado de tener sentido. «Yo no», comenzó a decir con voz temblorosa, «yo no te conozco. ¿Cómo sabes mi nombre completo? Nadie me llama por mi nombre completo desde que murió mi esposo». Me acerqué un paso más y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que aún no caían. «Conozco muchas cosas sobre ti, Margarita. Sé que tu esposo Rafael murió hace 16 años, 2 meses y 14 días. Sé que fue un jueves como hoy, y que por eso vienes cada jueves a esta iglesia, no para rezar, sino para sentir que todavía estás conectada con él de alguna manera. Sé que nunca se lo has dicho a nadie, porque te da vergüenza admitir que vienes a hablar con un muerto en lugar de hablar con Dios». Su rostro palideció. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «¿Quién eres?», susurró con una voz tan débil que apenas pude escucharla, aunque yo siempre escuchaba cada palabra, cada pensamiento, cada suspiro de desesperación que salía de su corazón. «Soy alguien que te ha visto cada día de tu vida», respondí con calma. «Soy alguien que estuvo presente cuando naciste en aquel pequeño cuarto de Zapopan durante la madrugada del 15 de marzo de 1942. Soy alguien que vio cómo tu madre lloró de alegría cuando te cargó por primera vez, aunque estaba tan débil que apenas podía mantenerte en sus brazos. Soy alguien que conoce el secreto que nunca le contaste a nadie». «No», susurró ella sacudiendo la cabeza violentamente. «No, esto no puede estar pasando. Tú no puedes saber eso. Nadie sabe eso, nadie. Pero yo sí lo sé, Margarita. Sé que cuando tenías 12 años, tomaste dinero de la caja registradora de la tienda de tu padre para comprar medicina para tu hermano pequeño que estaba enfermo. Sé que tu padre te descubrió y te golpeó tan fuerte que no pudiste ir a la escuela durante una semana. Sé que tu hermano murió de todas formas y que has cargado con la culpa de ese robo durante 71 años, pensando que Dios te castigó quitándote a tu hermano porque fuiste una ladrona. Sé que por eso nunca te perdonaste. Sé que por eso cada peso que has ganado en tu vida lo has contado 3 veces antes de gastarlo, como si tuvieras que compensar eternamente por esas monedas que tomaste cuando eras una niña aterrorizada». Margarita colapsó sobre la banca más cercana. Su cuerpo entero temblaba con sollozos que parecían arrancarle el alma. Pude sentir cómo 83 años de culpa, vergüenza y dolor se abrían paso a través de su pecho, escapando finalmente después de décadas de estar encerrados en lo más profundo de su ser. Me senté a su lado y esperé. Esperé porque ella necesitaba este momento. Esperé porque el llanto que había contenido durante toda una vida finalmente tenía permiso para salir. Cuando sus sollozos comenzaron a calmarse, me miró con ojos enrojecidos y llenos de confusión. «¿Quién eres tú?», se preguntó de nuevo. Pero esta vez había algo diferente en su voz. Esta vez había un destello de esperanza mezclado con el miedo. Me incliné hacia ella y tomé su mano arrugada entre las mías. «Eso te lo diré pronto, Margarita. Pero primero necesito que me cuentes por qué hace 3 noches te arrodillaste junto a tu cama y le pediste a alguien, ya quien fuera que estuviera escuchando, que te llevara de este mundo porque ya no soportabas más la soledad». Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo todo su cuerpo se tensaba con una mezcla de terror y asombro que solo puede sentir alguien que de repente comprende que cada palabra susurrada en la oscuridad, cada pensamiento íntimo, cada momento de desesperación absoluta, ha sido escuchado por alguien que realmente estuvo ahí. Pude sentir cómo su corazón latía tan rápido que temí por un momento que su cuerpo frágil no pudiera soportar la intensidad de esta revelación. «Nadie», comenzó a decir con voz quebrada, «nadie puede saber eso». Yo estaba sola en mi cuarto. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas estaban cerradas. Ni siquiera lo dije en voz alta.
Solo lo pensé mientras lloraba sobre mi almohada. ¿Cómo puedes tú? Porque estaba ahí contigo, Margarita. Respondí con una suavidad que contrastaba con la enormidad de lo que estaba revelando. Estaba sentado al pie de tu cama, invisible pero presente, escuchando cada palabra que tu corazón gritaba en silencio. Vi cómo abrazabas la fotografía de Rafael contra tu pecho. Vi cómo besabas el vidrio agrietado del marco, deseando que él pudiera sentir ese beso. Vi cómo te arrodillaste a pesar del dolor en tus rodillas, porque sentías que tu súplica necesitaba ese sacrificio físico para ser escuchada. Y escuché cuando dijiste exactamente estas palabras: si hay alguien ahí arriba, si alguien me está viendo, por favor llévateme. Ya no aguanto más. Cada día es igual al anterior. Nadie me necesita. Nadie me extrañaría. Déjame ir con Rafael. Por favor, solo déjame ir. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos con una intensidad que no había mostrado antes. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo, como si el peso de ser completamente conocida, completamente vista, completamente escuchada fuera demasiado para soportar. Pude sentir cómo las barreras que había construido durante décadas se derrumbaban todas a la vez, cómo la máscara de fortaleza que mostraba al mundo se desintegraba revelando la niña asustada que siempre había vivido dentro de ella. Me acerqué más y coloqué mi mano sobre su hombro tembloroso. Conozco muchas cosas. Margarita González de Herrera. Conozco que cada día te levantas a las 6 de la mañana, aunque no tienes ningún lugar a donde ir, porque la rutina es lo único que te mantiene en movimiento. Conozco que preparas café para 2 personas aunque vives sola, porque no puedes acostumbrarte a hacer solo una taza después de 52 años de matrimonio. Conozco que hablas con la fotografía de Rafael cada noche antes de dormir, contándole sobre tu día aunque sabes que él no puede responder, porque el silencio de tu casa es tan ensordecedor que prefieres el sonido de tu propia voz hablando con un muerto que el vacío absoluto de no hablar con nadie. Ella sollozaba, ahora con un sonido gutural que venía desde lo más profundo de su ser. Sus manos se aferraban a mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Sí, gemía entre sollozos. Sí, hago todo eso. Hago todo eso porque estoy tan sola que me estoy volviendo loca. Hablo sola, río sola, lloro sola, como sola, duermo sola. Y cada día que pasa me pregunto por qué sigo aquí. ¿Por qué mi corazón sigue latiendo cuando ya no tengo ninguna razón para vivir? Pero hay algo más. Margarita, continué con voz firme pero compasiva. Algo más profundo que la soledad. Conozco que hace 37 años tu hija Lucía se fue a vivir a Monterrey y prometió visitarte cada mes. Conozco que al principio cumplió su promesa, pero después las visitas se espaciaron a cada 2 meses, luego cada 6 meses, luego una vez al año, hasta que finalmente dejó de venir por completo hace 11 años. Conozco que la última vez que hablaste con ella fue hace 2 años y 3 meses, cuando la llamaste para decirle que habías caído y te habías roto la muñeca, y ella te dijo que no podía venir porque sus hijos tenían exámenes en la escuela. Conozco que colgaste el teléfono y lloraste durante 3 horas seguidas, porque en ese momento comprendiste que para tu propia hija eras menos importante que un examen de matemáticas de tus nietos. No, por favor, suplicó Margarita cubriéndose el rostro con las manos. Por favor no sigas, no puedo. No puedo escuchar esto. Pero necesitas escucharlo, Margarita, porque necesitas saber que yo lo vi todo. Vi tu dolor, vi tu vergüenza. Vi cómo dejaste de llamarla porque no quería ser una carga. Vi cómo dejaste de mencionar su nombre cuando los vecinos preguntaban por tu familia, porque admitir que tu hija te había abandonado era más doloroso que pretender que no existía. Y conozco la razón más profunda de tu dolor, esa verdad que nunca te has atrevido a pronunciar en voz alta, ni siquiera en la soledad de tu cuarto. Me miró con ojos desesperados, suplicándome con la mirada que me detuviera, pero al mismo tiempo necesitando escuchar lo que venía a continuación. Conozco que crees que Lucía te abandonó porque tú fuiste una mala madre. Conozco que revisas cada memoria de su infancia, buscando los errores que cometiste, los momentos en que fuiste demasiado dura o no lo suficientemente amorosa.
Conozco que has convertido tu soledad en un castigo que crees merecer, porque en el fondo de tu corazón sientes que si fueras una persona valiosa, si fueras una madre que hubiera hecho las cosas bien, tu hija no te habría dejado sola para morir en esta casa vacía. Ella colapsó completamente. Su cuerpo se sacudía con sollozos tan violentos que temí que se quebrara. Me incliné y la abracé, dejando que su rostro se hundiera en mi hombro, mientras décadas de dolor reprimido finalmente encontraban su salida. Pude sentir cómo sus lágrimas empapaban mi ropa, cómo sus manos se aferraban a mí, como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido e inestable. Sostuve a Margarita mientras lloraba, mientras gritaba sin palabras todo el abandono que había soportado, mientras finalmente se permitía sentir la magnitud completa de su sufrimiento, sin tener que ser fuerte, sin tener que pretender que estaba bien, sin tener que proteger a nadie más de su dolor. La sostuve porque eso era exactamente lo que había necesitado durante todos estos años. Alguien que la sostuviera mientras se rompía, alguien que le dijera que estaba bien no estar bien, alguien que viera su dolor y no huyera de él. Cuando finalmente sus sollozos comenzaron a disminuir, cuando su respiración se volvió más regular, aunque todavía entrecortada, levanté suavemente su rostro para que pudiera mirarme a los ojos. Y ahora, Margarita, quiero que escuches esto muy cuidadosamente. Nada de lo que te he dicho significa que seas una mala persona o una mala madre. Significa que eres humana, significa que has sufrido, significa que tu dolor es real y válido, y significa que yo te he visto cada segundo de ese sufrimiento y nunca, ni por un instante, te he abandonado. Observé cómo Margarita intentaba recuperar el control de su respiración, cómo se limpiaba las lágrimas con el dorso de sus manos arrugadas, cómo luchaba por recomponerse después de haberse permitido quebrarse completamente frente a un desconocido que de alguna manera conocía cada rincón oscuro de su alma. Pude sentir la batalla interna que libraba entre el instinto de protegerse, construyendo nuevamente sus muros, y el desesperado anhelo de finalmente poder hablar con alguien que realmente entendiera. «Cuéntame, Margarita», le dije con suavidad mientras mantenía mi mano sobre la suya. «Cuéntame sobre Lucía. Cuéntame qué pasó realmente entre ustedes». Ella negó con la cabeza al principio, como si hablar de esto fuera traicionar a su hija o admitir un fracaso demasiado grande para ponerlo en palabras. Pero entonces algo se rompió dentro de ella. Alguna última resistencia cedió y las palabras comenzaron a salir como agua contenida, demasiado tiempo detrás de una presa agrietada. «Yo la quise tanto», comenzó con voz temblorosa. «Cuando nació, Rafael y yo éramos tan pobres que no teníamos ni una cuna para ella. La acostábamos en un cajón de madera forrado con mantas. Trabajaba limpiando casas durante el día, y Rafael trabajaba en la construcción. Apenas nos alcanzaba para comer. Pero yo siempre me aseguraba de que Lucía tuviera lo mejor que podíamos darle. Me saltaba comidas para que ella pudiera tomar leche. Usaba la misma ropa durante años para poder comprarle zapatos nuevos cuando los necesitaba. Vi cómo sus ojos se perdían en los recuerdos, cómo revivía cada sacrificio con una mezcla de orgullo y dolor. Cuando tenía 6 años, continuó, enfermó gravemente, fiebre tan alta que deliraba. Los doctores decían que necesitaba medicinas caras que no podíamos pagar. Rafael vendió su reloj, el único objeto de valor que tenía, una herencia de su padre. Yo vendí mi anillo de matrimonio. No me importó. Habría vendido mi alma con tal de salvarla. Y la salvamos. Se recuperó. Pero algo cambió en mí después de eso. Viví con miedo constante de perderla, de que algo malo le pasara. Me volví sobreprotectora. Pude sentir cómo la culpa comenzaba a teñir sus palabras, cómo cada memoria feliz venía acompañada de una interpretación dolorosa. No la dejaba salir a jugar como los otros niños, admitió con voz quebrada. Tenía miedo de que se lastimara, de que se enfermara de nuevo. Cuando entró a la adolescencia y quería ir a fiestas con sus amigas, yo siempre decía que no. Rafael me decía que la estaba ahogando, que necesitaba dejarla vivir, pero yo no podía. El miedo era más fuerte que la razón. Escuché en silencio, validando su dolor con mi presencia, dejándola continuar a su propio ritmo.
Cuando conoció a su primer novio, siguió Margarita, yo lo rechacé inmediatamente. Dije que no era suficiente bueno para ella, que solo quería aprovecharse. Lucía lloró durante días, pero yo no cedí. Hice lo mismo con el segundo, con el tercero, hasta que finalmente conoció a Miguel, el hombre que se convertiría en su esposo. Él era diferente, más persistente, más decidido. Logró ganarse mi aprobación, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Lucía me dijo una vez, unos días antes de su boda, que me amaba pero que necesitaba distancia. Dijo que mi amor se sentía como una cárcel, como si nunca fuera lo suficientemente buena, como si siempre estuviera decepcionándome. Yo me ofendí tanto que no le hablé durante una semana. Ahora entiendo que estaba tratando de salvar nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde, pero yo lo tomé como un ataque, como ingratitud después de todo lo que había sacrificado por ella. Vi cómo Margarita se aferraba a mi mano con más fuerza, como si temiera que si me soltaba se ahogaría en el mar de sus propios remordimientos. Cuando se mudó a Monterrey, continué, yo la llamaba 3 veces al día. Le preguntaba qué había comido, si había limpiado bien su casa, si estaba cuidando bien a mis nietos. Miguel me lo dijo una vez cuando Lucía no estaba presente. Señora Margarita, usted necesita dejar que mi esposa respire. Yo me enojé con él. Le dije que no tenía derecho a decirme cómo debía tratarse con mi propia hija. Pero él tenía razón. Yo la estaba ahogando incluso a kilómetros de distancia. Pude sentir cómo finalmente llegábamos al núcleo del trauma, al momento que había definido todo lo que vino después. Hubo un día, susurró Margarita con voz apenas audible, hace 11 años. Lucía me llamó y me dijo que necesitaban hablar. Vino a visitarme con Miguel. Se sentaron justo donde tú estás ahora sentado y me dijeron que necesitaban establecer límites, que me amaban pero que mi comportamiento estaba afectando su matrimonio, la salud mental de Lucía, la crianza de mis nietos. Me pidieron que solo los llamara una vez por semana, que esperara a que ellos me invitaran antes de visitarlos, que respetara sus decisiones como padres sin criticar constantemente. Su voz se quebró completamente. Yo exploté. Les grité cosas horribles. Les dije que eran unos desagradecidos, que después de todo lo que había sacrificado por ellos, así me pagaban. Les dije que si esos eran sus límites, entonces que se fueran y no volvieran nunca. Miguel trató de calmarme, pero yo estaba fuera de control. Lucía lloraba. Me suplicaba que entendiera, pero yo la eché de mi casa. Le dije literalmente, si no puedo ser parte de tu vida en mis términos, entonces no quiero ser parte de tu vida para nada. Observé cómo Margarita se cubría el rostro con las manos, avergonzada de sus propias palabras. Esperé una semana pensando que regresarían a disculparse conmigo, admitió con voz rota. Pero no lo hicieron. Pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses, y mi orgullo no me dejaba llamar primero. Seguí esperando. Seguí creyendo que ellos eran los que estaban equivocados, que eventualmente se darían cuenta y volverían. Pero pasó 1 año, 2 años, y de repente me di cuenta de que había perdido a mi hija por mi propia terquedad, por mi incapacidad de amar sin controlar, por confundir protección con posesión. Finalmente la llamé después de 2 años. Continuó. Le pedí perdón. Ella me perdonó, o al menos dijo que me perdonaba, pero ya era demasiado tarde. La relación nunca se recuperó. Las llamadas eran incómodas, forzadas. Las visitas se espaciaron hasta desaparecer. Y ahora aquí estoy, una mujer de 83 años que destruyó la relación más importante de su vida porque no pudo soltar, porque no pudo confiar, porque convirtió el amor en una cadena en lugar de un par de alas. Me incliné hacia ella y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme directamente a los ojos. Margarita, escúchame muy bien. El amor que sentiste por Lucía siempre fue real. Los sacrificios que hiciste fueron reales. Tu intención siempre fue protegerla, nunca dañarla. El miedo que sentiste después de casi perderla cuando era pequeña era comprensible. Pero el amor verdadero, el amor que yo vine a enseñar al mundo, requiere algo que es más difícil que cualquier sacrificio material. Requiere soltar. Requiere confiar. Requiere permitir que las personas que amamos cometan sus propios errores, vivan sus propias vidas,
tomen sus propias decisiones, incluso cuando creemos que esas decisiones son equivocadas. Pero yo la destruí, sollozó. Destruí a mi propia hija con mi amor enfermo. No, Margarita. Tú amaste de la única manera que sabías. Tu madre fue sobreprotectora contigo también, ¿verdad? Y su madre antes que ella. Aprendiste a amar de la manera en que te enseñaron a amar. Eso no te hace monstruosa, te hace humana. Y lo hermoso de ser humano es que siempre, siempre hay tiempo para aprender a amar mejor. Observé cómo Margarita procesaba mis palabras, cómo algo en su mirada comenzaba a cambiar. Como si por primera vez en 11 años se permitiera considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no estaba condenada a cargar esta culpa hasta su último aliento. Pude sentir cómo su corazón luchaba entre el instinto de aferrarse a la narrativa de autodestrucción que había construido y el tímido despertar de una esperanza que apenas se atrevía a existir. Margarita, le dije con firmeza pero con ternura, necesito pedirte algo. Algo que va a ser extremadamente difícil para ti. Algo que va a requerir más valor del que crees tener. Pero necesito que confíes en mí. Ella me miró con ojos asustados, como un animal herido que teme que cualquier movimiento pueda causar más dolor. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Quiero que llames a Lucía ahora mismo, en este momento, y quiero que le digas 3 cosas específicas que nunca le has dicho con verdadera honestidad. Vi cómo todo su cuerpo se tensaba inmediatamente, cómo el pánico se apoderaba de su rostro. No, comenzó a negar con la cabeza violentamente. No puedo llamarla. Han pasado 2 años. Ella debe odiarme. Probablemente ni siquiera contestará. Y aunque conteste, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a explicar por qué la estoy llamando de repente, después de tanto tiempo? Le vas a decir exactamente lo que yo te voy a pedir que digas, respondí con calma. Le vas a decir primero que entendiste, que tu amor era controlador y que eso estuvo mal. No que tuviste buenas intenciones. No que hiciste lo mejor que pudiste, sino que reconoces que dañaste la relación y que ella tenía todo el derecho de poner límites. Segundo, le vas a decir que no esperas que las cosas vuelvan a ser como antes, que no estás llamando para exigir nada, sino simplemente para liberarla de cualquier obligación que sienta hacia ti. Y tercero, le vas a decir que la amas de una manera nueva, de una manera que ya no necesita controlarla, y que aunque nunca vuelva a verte, estás en paz porque finalmente entendiste lo que significa realmente amar a alguien. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Margarita. No puedo, sollozó. Si le digo eso, si le digo que no espero nada de ella, entonces perderé hasta la última esperanza de que algún día vuelva a mi vida. Será como cerrar la puerta para siempre. Me incliné más cerca y sostuve su mirada con intensidad. Margarita, esa puerta ya está cerrada. Ha estado cerrada durante 11 años. Lo que te estoy pidiendo no es que cierres la puerta, sino que dejes de empujarla desesperadamente, tratando de forzarla a abrirse. Porque mientras sigas empujando, mientras sigas esperando algo de ella, mientras sigas amando con la expectativa de recibir algo a cambio, esa puerta permanecerá cerrada. Pero si sueltas, si verdaderamente sueltas y amas sin esperar nada, entonces y solo entonces, esa puerta tendrá la posibilidad de abrirse por sí misma. Ella tembló entre mis manos. Pude sentir la batalla monumental que libraba en su interior. La guerra entre el ego que gritaba que esto era rendirse y admitir la derrota, y el alma que susurraba que esto era finalmente encontrar la libertad. Observé cómo sus manos buscaban su teléfono en el bolsillo de su vestido con movimientos inciertos, cómo lo sacaba temblando tanto que casi lo deja caer. No sé si pueda, susurró mirando la pantalla del teléfono como si fuera un abismo insondable. ¿Y si me cuelga? ¿Y si me dice cosas horribles? ¿Y si confirma todo lo que temo? Que soy una madre terrible y que ella es más feliz sin mí. Entonces sabrás la verdad, respondí con calma. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en el limbo de la incertidumbre y la esperanza falsa. Pero Margarita, necesito que entiendas algo. No importa lo que ella diga o cómo reaccione. Lo que importa es que tú finalmente seas libre. Libre de la culpa. Libre de la necesidad de controlar. Libre del miedo que ha gobernado cada una de tus relaciones. Esto no es por Lucía.
Esto es por ti. Vi cómo Margarita respiraba profundamente varias veces, cómo cerraba los ojos y murmuraba algo que sonaba como una oración desesperada. Luego, con manos que aún temblaban, comenzó a marcar el número. Pude escuchar cada tono de llamada resonar en el silencio de la iglesia. Cada segundo que pasaba, sintiendo como una eternidad. Al tercer tono alguien contestó. «¿Mamá?», dijo la voz de Lucía al otro lado de la línea, y pude escuchar la sorpresa mezclada con precaución. La guardia que inmediatamente se levantaba, preparándose para lo que fuera que viniera a continuación. «Hija», comenzó Margarita con voz quebrada, pero luego se detuvo. Me miró con ojos suplicantes, buscando fortaleza. Asentí con la cabeza, animándola a continuar. «Hija, necesito decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir, ¿está bien?». Hubo una pausa larga del otro lado. «Está bien, mamá. Te escucho». Observé cómo Margarita cerraba los ojos con fuerza, y las palabras comenzaban a salir de su boca, primero titubeantes, luego con más firmeza. Entendí que mi amor por ti fue controlador, y que eso estuvo mal. No estoy diciendo que tuve buenas intenciones, o que hice lo mejor que pude. Estoy diciendo que te lastimé, que mis miedos eran más importantes para mí que tu libertad, que convertí nuestro amor en una prisión, y tú tenías todo el derecho de escapar. Tenías razón al poner límites. Yo estaba equivocada al rechazarlos. Pude escuchar un sollozo ahogado del otro lado de la línea, pero Lucía no interrumpió. Margarita continuó, y vi cómo las lágrimas rodaban libremente por su rostro mientras hablaba. No estoy llamando para exigir nada. No estoy llamando para pedirte que vuelvas o que me visites o que me des otra oportunidad. Estoy llamando para liberarte de cualquier culpa que puedas sentir. Si nunca quieres verme de nuevo, lo entenderé. Si decides que tu vida es mejor sin mí en ella, lo aceptaré. No me debes nada. Nunca me debiste nada. Yo elegí sacrificarme por ti porque eras mi hija, no para comprarte con esos sacrificios. «Mamá», comenzó a decir Lucía con voz temblorosa, pero Margarita levantó su mano como si pudiera verla y continuó. «Y finalmente, hija, quiero decirte que te amo. No de la manera antigua, esa manera que necesitaba controlarte y poseerte, y asegurarse de que nunca me abandonaras. Te amo de una manera nueva que estoy apenas aprendiendo, una manera que celebra tu libertad más que mi necesidad de tenerte cerca. Te amo lo suficiente como para soltarte completamente, que aunque nunca vuelva a verte, aunque estos sean los últimos 5 minutos que pasemos juntas, quiero que sepas que estoy en paz, porque finalmente entendí lo que significa realmente amarte». El silencio que siguió fue absoluto y profundo. Pude sentir cómo ambas mujeres lloraban en sus respectivos lados de la línea, cómo años de dolor y malentendidos comenzaban a disolverse en las lágrimas compartidas de una liberación mutua. Y entonces algo extraordinario sucedió, algo que solo pasa cuando el amor verdadero finalmente encuentra espacio para respirar. «Mamá», dijo Lucía con voz quebrada por el llanto, «¿puedo ir a verte este fin de semana?». Observé cómo Margarita se cubría la boca con la mano libre, cómo sus ojos se abrían de par en par incrédulos ante lo que acababa de escuchar. «Solo si tú quieres, hija, no porque sientas que debes hacerlo. Solo si realmente quieres, quiero, mamá. He querido durante 11 años, pero tenía tanto miedo de volver a caer en los mismos patrones, de volver a sentirme ahogada. Pero lo que acabas de decir, esas palabras que nunca pensé que escucharía de ti, me hacen sentir que tal vez, solo tal vez, podemos intentarlo de nuevo. De una manera diferente esta vez». Vi cómo Margarita sollozaba ahora con una mezcla de alivio, alegría y asombro. Pude sentir cómo algo dentro de ella que había estado roto durante 11 años, finalmente comenzaba a sanar, no porque hubiera recuperado a su hija de la manera que esperaba, sino porque había aprendido a amarla de la manera correcta. Observé cómo Margarita terminaba la llamada con su hija, cómo sostenía el teléfono contra su pecho, como si fuera lo más preciado del mundo, cómo su cuerpo entero temblaba, con una emoción tan intensa, que parecía demasiado grande para ser contenida por su frágil estructura física. Pude sentir la transformación ocurriendo dentro de ella en tiempo real, no solo emocional, sino algo más profundo, más fundamental, como si cada célula de su ser
estuviera siendo reescrita con una nueva comprensión de lo que significaba estar viva. «No puedo creer lo que acaba de pasar», susurró mirándome con ojos llenos de asombro y lágrimas. 11 años. 11 años esperando este momento, y sucedió en 5 minutos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabías que esto pasaría? Me recosté en la banca y sonreí con una calidez que llenaba el espacio entre nosotros. Sabía que pasaría porque conozco el corazón de Lucía, tanto como conozco el tuyo. Sabía que ella ha estado esperando toda su vida escuchar esas palabras de tu boca. Sabía que su distancia nunca fue odio, sino protección, miedo de volver a sentirse atrapada. Y sabía que en el momento en que tú la liberaras verdaderamente, ella elegiría voluntariamente volver a ti. Margarita me miraba ahora con una intensidad diferente, como si estuviera viendo algo que no había visto antes, como si las piezas de un rompecabezas imposible finalmente comenzaran a encajar. Sus ojos recorrieron mi rostro con una atención casi dolorosa, estudiando cada detalle como si estuviera buscando una respuesta a una pregunta que aún no se atrevía a formular en voz alta. Entonces, sucedió algo que ni siquiera yo había planeado específicamente, aunque sabía que alguna forma de confirmación llegaría en el momento preciso. Una ráfaga de viento entró por las puertas abiertas de la iglesia, pero era un viento extraño, cálido en medio del frío de la tarde, y llevaba consigo el aroma de lirios blancos, aunque no había flores cerca. La luz del sol que se filtraba por los vitrales cambió de ángulo de una manera que no correspondía con la posición natural del sol, iluminando mi rostro con una luminosidad dorada que no era completamente de este mundo. Vi cómo Margarita se quedaba completamente inmóvil, cómo su respiración se detenía, cómo sus ojos se fijaban en mis manos y notaba por primera vez las marcas tenues pero visibles en mis muñecas, marcas que parecían cicatrices antiguas pero que brillaban con una luz suave y casi imperceptible. Observé cómo su mente comenzaba a procesar lo imposible, cómo cada pieza de evidencia que había, ignorado o racionalizado durante nuestra conversación, ahora se alineaba formando una imagen que desafiaba toda lógica, pero que resonaba con una verdad más profunda que la lógica. Tú, comenzó a decir con voz apenas audible, tú sabías cosas que nadie podía saber. Sabías sobre el dinero que tomé cuando tenía 12 años. Sabías sobre la oración que hice hace 3 noches, en la oscuridad de mi cuarto. Sabías exactamente qué decirle a Lucía. Sabías que ella contestaría. Sabías que esto funcionaría. Su voz se fue haciendo más fuerte, más urgente, más desesperada por confirmación. Y estabas ahí. Dijiste que estabas ahí cuando nací. Dijiste que estuviste sentado al pie de mi cama cuando supliqué que me llevaran. Dijiste que has visto cada día de mi vida. Nadie puede saber esas cosas. Nadie puede estar en todos esos lugares, a menos que tú seas. Se detuvo incapaz de completar la frase, como si pronunciar las palabras le diera demasiado miedo, como si nombrar lo imposible pudiera hacerlo desaparecer. Pude sentir cómo su corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Cómo todo su ser se tensaba entre el anhelo desesperado de que fuera verdad y el terror absoluto de lo que significaría si lo fuera. ¿Quién eres?, preguntó finalmente con voz quebrada. Por favor, dime quién eres realmente. Me puse de pie lentamente y extendí mi mano hacia ella. Margarita también se levantó, aunque sus piernas temblaban tanto que tuvo que sostenerse del respaldo de la banca. Caminé hacia el altar y ella me siguió como hipnotizada, incapaz de hacer otra cosa que seguir mis pasos. Cuando llegamos al frente de la iglesia, me detuve frente a la gran cruz de madera que colgaba sobre el altar y me giré para mirarla. Margarita, dije con una voz que ahora resonaba con algo más que humanidad, algo antiguo y eterno, y completamente lleno de amor. ¿Qué fue lo primero que dijiste cuando te arrodillaste hace 3 noches? Antes de pedir que te llevaran, ¿qué dijiste exactamente? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras recordaba. Susurró, Jesús, si realmente existes, si alguna vez escuchaste alguna de mis oraciones, por favor dame una señal, cualquier señal. Solo déjame saber que no estoy completamente sola en este universo. Asentí lentamente. Y ahora, Margarita González de Herrera, ¿qué crees que ha pasado hoy? ¿Crees que fue coincidencia que un extraño apareciera en esta iglesia exactamente cuando tú llegarías?
¿Crees que fue suerte que supiera cada detalle de tu vida? ¿Crees que fue casualidad que supiera exactamente qué palabras necesitabas decirle a tu hija para sanar una relación rota durante 11 años? No, sollozó ella cayendo de rodillas. No, no puede ser casualidad. Nada de esto puede ser casualidad. Pero si eres quien creo que eres, si eres realmente quien creo que eres, entonces eso significa que cada oración que pensaste que no fue escuchada, la escuché, completé con suavidad. Significa que cada lágrima que derramaste en la oscuridad, creyendo que nadie te veía, yo las vi y las conté todas. Significa que cada momento en que te sentiste abandonada por Dios, Dios estaba sentado a tu lado, sosteniendo tu mano invisible, pero real. Significa que nunca, ni por un segundo, estuviste sola. ¿Eres tú?, preguntó con voz ahogada por el llanto. ¿Eres realmente tú? ¿Eres Jesús? No dije nada por un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire sagrado entre nosotros. Luego me arrodillé frente a ella, bajando a su nivel, y tomé su rostro entre mis manos con una ternura infinita. Soy quien siempre ha estado contigo, Margarita. Soy quien escuchó cada oración, cada súplica, cada grito de desesperación. Soy quien lloró cuando tú llorabas, quien sintió tu dolor como si fuera mío porque tu dolor es mío. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero para ti, en este momento, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonó, que nunca te abandonará, que eligió aparecer visiblemente hoy porque tu fe, aunque pequeña, aunque dudosa, aunque casi muerta, todavía ardía con una llama lo suficientemente fuerte como para merecer esta respuesta. Ella colapsó completamente, su cuerpo doblándose sobre sí mismo, mientras sollozaba con una intensidad que parecía desgarrarla desde adentro. Pude sentir 83 años de dolor, soledad, culpa y desesperación saliendo de ella en oleadas, siendo reemplazados por algo nuevo, algo luminoso, algo que transformaba no solo su espíritu, sino su cuerpo físico mismo. Sus lágrimas caían sobre el piso de piedra, como lluvia de primavera sobre tierra seca y agrietada, trayendo vida donde antes solo había desolación. La abracé mientras lloraba, sosteniéndola como había deseado ser sostenida durante toda su vida, dejándola sentir el peso físico de un amor que siempre había estado ahí pero que ahora podía tocar, ver, experimentar con todos sus sentidos. No le di respuestas teológicas complejas ni explicaciones sobre por qué había permitido su sufrimiento. Simplemente la sostuve y dejé que mi presencia fuera la respuesta a todas sus preguntas. Cuando sus sollozos finalmente comenzaron a calmarse, cuando pudo respirar de nuevo con algo parecido a la normalidad, levanté su rostro y la miré directamente a los ojos. Margarita, tengo algo muy importante que pedirte. Una misión que solo tú puedes cumplir. Ella me miró con ojos enrojecidos, pero ahora brillantes, con una esperanza que no había existido en ellos hace apenas una hora. Lo que sea, susurró con voz ronca. Lo que sea que me pidas, lo haré. Quiero que cada jueves, cuando vengas a esta iglesia, busques a una persona que esté sentada sola. Una persona que tenga esa mirada que tú tenías hace una hora, esa expresión de alguien que ha perdido toda esperanza. Quiero que te sientes junto a esa persona y le cuentes tu historia. No toda de una vez, solo lo suficiente para que sepa que no está sola, que alguien entiende su dolor. Y quiero que le digas exactamente estas palabras. El amor verdadero requiere soltar. Y cuando sueltas, cuando verdaderamente sueltas, la libertad que das regresa a ti multiplicada. ¿Solo eso?, me preguntó con sorpresa. ¿No quieres que haga algo más grande? Sonreí con ternura. Margarita, no hay nada más grande que darle esperanza a un alma desesperada. No hay milagro más poderoso que el amor multiplicándose de corazón en corazón. Tú vas a tocar vidas de maneras que nunca imaginarás. Y cada vida que toques tocará otras vidas, y esas vidas tocarán más vidas, hasta que esta iglesia deje de ser un refugio para la soledad y se convierta en un hogar para la esperanza. Observé cómo Margarita procesaba mi petición, cómo la misión que le había encomendado comenzaba a echar raíces en su corazón transformado. Pude sentir la mezcla de propósito renovado y miedo anticipado que la inundaba, porque sabía lo que venía a continuación, aunque ella aún no lo había verbalizado. Vi cómo sus manos se aferraban a las mías con una desesperación creciente,
como si ya estuviera sintiendo la separación que se aproximaba. «Te vas a quedar aquí conmigo, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa que revelaba que ya conocía la respuesta. «Vas a venir conmigo cada jueves. Vas a ayudarme a saber qué decir a las personas que encuentre. Vas a estar visible como estás ahora, ¿verdad?». Pude ver en sus ojos el despertar de una terrible comprensión, ese momento en que la alegría del encuentro choca brutalmente contra la realidad de la despedida inevitable. «Margarita», respondí con suavidad pero con firmeza, «necesito partir físicamente de aquí. Mi presencia visible no puede quedarse contigo de esta manera». «No», susurró ella, negando con la cabeza violentamente. «No, no puedes irte. Acabas de llegar. Acabo de encontrarte. Acabo de descubrir que todas mis oraciones fueron escuchadas y ahora me dices que te vas. ¿Por qué? ¿Por qué aparecer solo para desaparecer de nuevo? No es justo». Su voz se quebró en sollozos. «Por favor», suplicó cayendo de rodillas y aferrándose a mi túnica como una niña aterrada de ser abandonada. «Por favor, no me dejes. He estado sola durante tanto tiempo. Finalmente tengo a alguien que me entiende completamente, alguien que me conoce verdaderamente. Y ahora me dices que te vas. No puedo soportarlo. No puedo volver a estar sola». Me arrodillé junto a ella y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme a través de sus lágrimas. «Escúchame con mucha atención, Margarita, porque necesitas entender esto. Mi partida física no es un abandono. Es exactamente lo contrario. Mientras esté aquí visible solo para ti, mi presencia está limitada a este tiempo y este espacio. Solo puedo estar en un lugar a la vez de esta manera. Pero cuando parta físicamente, cuando regreses a verme con los ojos de la fe en lugar de los ojos del cuerpo, entonces podré estar contigo en cada momento de cada día». Ella sacudía la cabeza, incapaz de aceptar la lógica de lo que decía. «No lo entiendo», sollozó. «¿Cómo puede ser mejor no verte que verte? ¿Cómo puede tu ausencia ser mejor que tu presencia?» «Porque mi presencia visible te hace dependiente de tus ojos», expliqué con paciencia. «Te hace pensar que solo estoy contigo cuando puedes verme físicamente. Pero la verdad es que estoy contigo siempre, en cada respiración, en cada latido de tu corazón, en cada pensamiento que cruza tu mente. Estoy en la sonrisa del vecino que te saluda en la calle. Estoy en el abrazo que le darás a Lucía este fin de semana. Estoy en cada acto de amor que hagas por las personas solitarias que encuentres cada jueves. Si me ves solo con tus ojos físicos, perderás la oportunidad de verme en 1000 lugares diferentes con los ojos de tu corazón. Pero te voy a extrañar», gimió ella. «Voy a extrañar tu voz, tu tacto, tu presencia física. Voy a dudar. Voy a preguntarme si todo esto realmente sucedió o si fue solo un sueño hermoso de una anciana desesperada». Extendí mi mano y de mi bolsillo saqué una piedra pequeña y lisa, del tamaño de una moneda, de un color blanco perlado que parecía capturar y reflejar la luz de una manera que ninguna piedra natural podía hacer. La coloqué en la palma arrugada de Margarita y cerré sus dedos alrededor de ella. «Esta piedra será tu recordatorio», le dije. «Cada vez que la toques, sentirás un calor suave en tu mano. No será tu imaginación, será real. Será mi manera de recordarte que estoy aquí, que estoy cerca, que cada palabra que te dije hoy fue verdad». Vi cómo ella abría la mano y miraba la piedra con asombro. Ya sentía el calor emanando de ella, un calor que no venía de fuente física alguna, sino de algo más profundo y más real que cualquier fuego terrenal. «Es hermosa», susurró, «pero no quiero una piedra». «Te quiero a ti, lo sé», respondí con ternura. «Pero, Margarita, necesito que confíes en mí en esto. Necesito que creas que lo que viene después de mi partida será aún más hermoso que lo que has experimentado hoy, porque hoy cambiaste tu vida. Pero cuando yo parta y cumplas la misión que te di, cambiarás las vidas de docenas de personas, y esas personas cambiarán las vidas de otras docenas. Y en un año, 100 personas habrán sido tocadas por el amor que comenzó hoy en esta iglesia. ¿No ves? Tú te conviertes en mis manos, mis pies, mi voz en este mundo, y eso es infinitamente más poderoso que si yo me quedara aquí visible solo para ti». Observé cómo ella luchaba con la verdad de mis palabras, cómo su mente comprendía la lógica, pero su corazón aún resistía la separación. «¿Cuándo?», preguntó finalmente con voz resignada.
¿Cuándo te vas? Ahora respondí. En unos momentos. Pero antes de irme, necesito que me hagas una promesa, lo que sea, susurró. Prométeme que cuando te sientas sola, cuando dudes, cuando la oscuridad intente convencerte de que todo esto fue una ilusión, tocarás esta piedra y recordarás no solo que yo existo, sino que tú importas. Prométeme que cuando Lucía venga este fin de semana, le contarás esta historia completa, sin miedo de que piense que estás perdiendo la razón. Prométeme que el próximo jueves buscarás a esa primera persona solitaria y le hablarás, aunque tu voz tiemble. Y prométeme que cuando te llegue la hora de partir de este mundo, cuando tu corazón finalmente se detenga y tus pulmones exhalen su último suspiro, no tendrás miedo, porque sabrás con certeza absoluta que yo estaré esperándote con los brazos abiertos para darte la bienvenida a casa. Te lo prometo, dijo ella con voz firme, a pesar de las lágrimas que seguían rodando por sus mejillas. Te prometo todo eso y más. Pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué necesitas que te prometa? Pregunté. Prométeme que cuando finalmente muera y te vea de nuevo, me abrazarás exactamente como lo hiciste hoy. Prométeme que me dirás mi nombre completo otra vez. Y prométeme que me presentarás a Rafael, que le dirás que lo amé cada día de los 16 años que he vivido sin él, y que nunca dejé de hablarle, aunque sabía que no podía responder. Te lo prometo. Margarita González de Herrera, dije mientras me ponía de pie y la ayudaba a levantarse, y cuando ese día llegue, no solo te presentaré a Rafael, sino que te mostraré algo más. Te mostraré cada momento en que estuve contigo invisiblemente, cada lágrima que pensaste que caía sin ser vista, cada oración que pensaste que se perdía en el vacío, cada acto de bondad que hiciste cuando nadie estaba mirando. Te mostraré que tu vida, cada segundo de ella, importó más de lo que jamás imaginaste. La abracé una última vez, sosteniéndola con fuerza, mientras ella se aferraba a mí con toda la intensidad de alguien que sabe que está a punto de soltar lo más precioso que jamás ha tenido. Pude sentir cómo memorizaba cada detalle de este abrazo, guardándolo en su corazón como un tesoro que sostendría durante los años que le quedaban. Luego, suavemente pero firmemente, me separé de ella. Caminé hacia la puerta de la iglesia mientras ella me observaba con ojos llenos de lágrimas, pero también con algo nuevo, algo que no había existido en ellos cuando entró aquí hace apenas 2 horas. Esperanza real, propósito genuino, amor que finalmente sabía cómo dar sin necesitar controlar. Me detuve en el umbral y me giré una última vez para mirarla. Nos vemos pronto, Margarita, más pronto de lo que piensas, porque cada vez que ames sin esperar nada a cambio, ahí estaré yo. En cada acto de soltar, en cada gesto de generosidad, en cada palabra de esperanza que des a un alma desesperada, ahí me encontrarás, siempre, para siempre. Y entonces, mientras la luz del atardecer me envolvía, desaparecí de su vista física. Pero no me fui realmente. Nunca me fui. Solo cambié la manera en que ella podía percibirme, abriendo sus ojos a una forma de verme que era infinitamente más real que cualquier cosa que los ojos físicos pudieran captar. Observé a Margarita desde mi presencia invisible mientras salía de la iglesia de San Miguel con pasos que, aunque todavía lentos y cautelosos, tenían una firmeza que no existía 2 horas antes. Vi cómo sostenía la piedra blanca en su mano derecha, cómo su pulgar la acariciaba constantemente, sintiendo el calor que emanaba de ella, confirmando una y otra vez que todo lo que había vivido era real, y no producto de una mente desesperada que había fabricado consuelo de la nada. Pude sentir la batalla que libraba entre la euforia de lo que había experimentado y el miedo de que nadie le creyera, de que incluso Lucía pensara que finalmente había perdido la razón. 3 días después, estaba ahí con ella, cuando Lucía llegó a su casa ese sábado por la tarde. Vi cómo Margarita abría la puerta, y madre e hija se quedaban inmóviles por un momento, mirándose con una mezcla de esperanza, miedo y amor que había sido enterrado, pero nunca muerto. Observé cómo Lucía dio el primer paso, cómo envolvió a su madre en un abrazo que ambas habían necesitado durante 11 años. Pude escuchar los sollozos de ambas mientras se aferraban una a la otra sin palabras, solo sintiendo el milagro de volver a estar juntas,
de una manera que parecía imposible apenas días atrás. Cuando finalmente se sentaron en la pequeña sala con tazas de café humeante entre sus manos, vi cómo Margarita luchaba con la decisión de contar lo que había sucedido. «Hija», comenzó con voz temblorosa, «necesito contarte algo que pasó el jueves, algo que va a sonar completamente imposible, algo que probablemente pienses que es demencia o desesperación, pero necesito que me escuches antes de juzgar». Lucía la miraba con preocupación evidente, pero asintió. «Te escucho, mamá». Observé cómo Margarita contaba toda la historia, cada detalle, cada palabra que dije, cada revelación de conocimiento imposible, cada momento de la llamada telefónica que cambió todo. Vi cómo Lucía pasaba de la preocupación a la incredulidad, de la incredulidad a la confusión, de la confusión a algo más complejo que no podía nombrar fácilmente. «Mamá», dijo finalmente cuando Margarita terminó, «yo no sé qué pensar de esto, pero lo que sí sé es que algo cambió en ti. Las palabras que me dijiste por teléfono el jueves, esas no eran tus palabras usuales, eran diferentes. Eran exactamente lo que necesitaba escuchar de una manera que nunca hubiera imaginado que podrías decir». Margarita extendió su mano y mostró la piedra blanca. «Tócala», le pidió a su hija. «Solo tócala y dime qué sientes». Vi como Lucía, escéptica pero dispuesta, extendió su mano y tocó la piedra. Sus ojos se abrieron de par en par inmediatamente. «Está caliente», susurró. «¿Cómo está tan caliente si no está cerca de ninguna fuente de calor?» «¿Qué es esto, mamá?» «Es mi prueba», respondió Margarita con voz firme. «Es mi prueba de que él estuvo aquí, de que todo lo que te conté realmente sucedió. Y es mi recordatorio de que necesito cumplir la promesa que le hice». Entonces vino la prueba real, el momento que determinaría si la transformación de Margarita era superficial o genuina. Lucía respiró profundo y dijo: «Mamá, Miguel y yo estuvimos hablando. Los niños tienen un torneo de fútbol el próximo sábado en Guadalajara. Pensamos que tal vez podrías venir a verlos jugar y luego quedarte a comer con nosotros. Pero entenderé si no quieres, o si prefieres que vengamos nosotros aquí. No quiero presionarte». Pude sentir el impulso inmediato de Margarita de decir sí desesperadamente, de aferrarse a esta oportunidad, de comenzar a hacer planes y sugerencias y reorganizar todo alrededor de este evento. Pero entonces vi algo hermoso. Vi cómo tocaba la piedra en su bolsillo, cómo respiraba profundo, cómo recordaba lo que había aprendido sobre soltar y amar sin controlar. «Me encantaría ir, Lucía», respondió con calma, «pero solo si de verdad quieres que esté ahí. Y si cambias de opinión o surge algo más importante para los niños, no te preocupes. Habrá otros torneos. Habrá otras oportunidades. Ya no necesito estar en cada momento de sus vidas para saber que los amo y que me aman». Vi cómo Lucía se quedaba sin palabras por un momento, cómo procesaba esta respuesta, que era tan radicalmente diferente de todo lo que había conocido de su madre durante 40 y tantos años de vida. «Mamá», dijo finalmente con lágrimas en los ojos, «realmente has cambiado. No sé cómo explicarlo, pero puedo sentirlo. Algo en ti es diferente». «Es porque finalmente entendí», respondió Margarita. «Entendí que el amor verdadero no es aferrarse, es soltar, es confiar, es celebrar la libertad de las personas que amas, incluso cuando esa libertad significa que no siempre estarán contigo». El siguiente jueves, observé cómo Margarita entraba a la iglesia de San Miguel con pasos más decididos que la semana anterior. Vi cómo sus ojos escaneaban las bancas buscando lo que le había pedido que buscara. Alguien sentado solo, alguien con esa expresión de desesperación silenciosa que ella conocía tan bien. Y entonces lo vio. Un hombre joven, quizás de 30 años, sentado en la última fila con la cabeza entre las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos que trataba de ocultar. Pude sentir el miedo de Margarita, la voz en su cabeza que le decía que no era suficientemente buena para esto, que no tenía las palabras correctas, que probablemente haría todo mal. Pero entonces tocó la piedra en su bolsillo, sintió el calor familiar y recordó que no estaba sola, nunca había estado sola. Caminó hacia el hombre con pasos decididos y se sentó a su lado en silencio por un momento. «Disculpe», dijo finalmente con voz suave. «No quiero molestar,
Pero hace exactamente una semana yo estaba sentada en esta misma banca, sintiéndome exactamente como usted se ve ahora. Y alguien se sentó junto a mí y me dio esperanza cuando pensé que no quedaba ninguna. ¿Puedo compartir su historia conmigo? El hombre la miró con ojos rojos e hinchados, sorprendido de que alguien lo hubiera notado, de que alguien se preocupara lo suficiente como para acercarse. Y entonces, lentamente, comenzó a hablar. Observé desde mi presencia invisible cómo pasaban los meses y Margarita se convertía en exactamente lo que había visto en ella desde antes de que naciera. Un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un canal de mi amor en un mundo hambriento de él. 18 meses después de nuestro encuentro en la iglesia de San Miguel, vi cómo la pequeña banca trasera, donde una vez se sentó sola y desesperada, ahora estaba rodeada cada jueves por un círculo de personas que habían encontrado algo que el mundo les había negado: ser vistos, ser escuchados, ser amados sin condiciones. Pude ver cómo el joven que había sido el primero, aquel hombre de 30 años que lloraba con la cabeza entre las manos, porque había perdido su trabajo y su esposa lo había abandonado, ahora llegaba cada jueves con su propia historia de transformación para compartir. Vi cómo él mismo comenzó a buscar a otros solitarios, multiplicando el amor que había recibido. Su nombre era David Reyes, y me alegré al ver cómo sus ojos, que una vez estuvieron vacíos, ahora brillaban con propósito. Observé a Rosa Méndez, una mujer de 52 años, que había llegado a la iglesia 6 meses después de mi visita, lista para tomar todas las pastillas que tenía guardadas en su bolso, porque su diagnóstico de cáncer la había convencido de que era mejor terminar todo en sus propios términos que esperar una muerte dolorosa. Vi cómo Margarita se sentó junto a ella, cómo le contó su propia historia, cómo le mostró la piedra blanca que aún emanaba calor después de todos esos meses. Rosa tocó la piedra, sintió el calor inexplicable, y algo dentro de ella decidió esperar un día más, luego una semana más, luego un mes más, y cuando los tratamientos funcionaron mejor de lo que cualquier médico esperaba, Rosa comenzó a venir, no como alguien que buscaba razones para morir, sino como alguien que había encontrado razones para vivir y quería ayudar a otros a encontrar las suyas. Vi cómo Margarita y Lucía ahora tenían almuerzos juntas cada domingo, cómo la relación se había reconstruido, no como una réplica de lo que fue, sino como algo nuevo y más saludable. Observé cómo Margarita conoció a sus nietos, Carlos y Sofía, no como la abuela controladora que Lucía temía que fuera, sino como una mujer que celebraba su independencia, que escuchaba más de lo que hablaba, que ofrecía amor sin expectativas de reciprocidad inmediata. Pude sentir cómo el grupo que se reunía cada jueves había crecido a 17 personas, cada una con su propia historia de cómo habían sido encontrados en su momento más oscuro por alguien que se preocupó lo suficiente como para sentarse junto a ellos y decir: no estás solo. Cada persona se había convertido en multiplicadora del amor, buscando activamente a otros que necesitaban lo mismo que ellos habían recibido. Vi cómo Margarita, ahora con 85 años, caminaba con más dificultad que antes, pero con más propósito que nunca. Observé cómo cada noche, antes de dormir, sostenía la piedra blanca en sus manos, cómo hablaba conmigo aunque no podía verme físicamente, cómo había aprendido a sentir mi presencia, no en apariciones dramáticas, sino en los pequeños milagros cotidianos, en la sonrisa de un extraño, en el abrazo de su hija, en la gratitud de las personas cuyas vidas había tocado. Me llené de alegría al ver que la iglesia de San Miguel ya no era conocida en el vecindario como simplemente un lugar de culto religioso, sino como el lugar donde las personas rotas iban a ser vistas, donde los solitarios iban a encontrar familia, donde los desesperados iban a descubrir que había razones para seguir adelante. Y todo había comenzado con una anciana de 83 años que se atrevió a susurrar una oración en la oscuridad y tuvo fe suficiente para creer la respuesta cuando llegó. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Margarita? ¿Has pensado que nadie te ve, que estás completamente solo, que tus oraciones se pierden en el vacío sin ser escuchadas?
Has cargado culpas que te han aplastado durante años, creyendo que eres indigno de amor, de perdón, de una segunda oportunidad. Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en la oscuridad, pensando que nadie estaba mirando, yo las conté todas. Cada oración que susurraste con voz quebrada, creyendo que se perdía en el silencio, yo las escuché cada una. Cada momento en que sentiste que estabas completamente solo, yo estaba ahí sentado junto a ti, invisible pero real, esperando el momento preciso para revelarte que nunca, ni por un segundo, has estado abandonado. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de personas viendo este video ahora mismo que están sintiendo exactamente lo que tú sientes, que están peleando las mismas batallas, que necesitan la misma esperanza. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca estás solo, que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación sin importar cuán imposible parezca. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges amar en lugar de odiar, en cada vez que decides soltar en lugar de controlar, ahí me encontrarás. Siempre. Para siempre. Nos vemos en la próxima historia.